Nunca supe que la mujer a la que había amado en secreto durante 7 años había estado ocultando el mismo fuego en su interior. El clic del cerrojo resonó en el dormitorio de la cabaña como un estruendo. Morgan estaba allí, vestida solo con una camiseta grande, sus ojos color miel ardiendo con algo que solo había soñado ver. Mis manos temblaban contra las sábanas frías mientras ella caminaba hacia mí, cada paso cerrando 7 años de dolorosa distancia. Cuando sus dedos tocaron mi mejilla, todo mi cuerpo despertó de un letargo que no sabía que tenía. El aroma a pino y su perfume de vainilla nos envolvió como un capullo, y de repente el lago helado de afuera se sintió como el lugar más cálido del mundo. Pero lo que ninguna de nosotras sabía era que alguien había estado observando. Alguien con una cámara. Alguien que usaría esa única fotografía para intentar destruir todo lo que acabábamos de descubrir. Lo que vino después puso a prueba cada límite que creía entender sobre el amor, la lealtad y el coraje que se necesita para elegirse a una misma. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Mi nombre es Sloan Mitchell, y durante 28 años perfeccioné el arte de pasar desapercibida. Era la desarrolladora silenciosa en el 4º piso de Hayes Whitmore Tech, la que arreglaba errores mientras los demás ascendían. Mi apartamento en el Mission District era pequeño pero mío, lleno de libros que había leído 2 veces y plantas que de alguna manera mantenía con vida. Decisiones seguras, una existencia invisible. Morgan Hayes era todo lo contrario a mí. Todavía recuerdo el día en que entró en mi vida durante la orientación para nuevos empleados hace 7 años. Llevaba una americana del color de las frambuesas trituradas y se rió de algo que dijo el representante de recursos humanos, y juro que todas las personas en esa sala olvidaron cómo respirar. Ella estaba allí por marketing, destinada a los pisos ejecutivos, mientras yo me dirigía a un cubículo con luz fluorescente y sin luz natural. No deberíamos habernos hecho amigas. Departamentos diferentes, trayectorias diferentes, universos completamente distintos. Pero Morgan tenía esa forma de ganarse a la gente, de hacerte sentir que eras la única persona importante cuando te miraba. Esa primera semana me encontró almorzando sola en el patio. ¿Te importa si me siento?, preguntó, deslizándose ya en el banco a mi lado. ¿No tienes gente de marketing importante a la que impresionar?, logré decir, sorprendida por mi propia osadía. Ella se rió, un sonido brillante y musical que se convertiría en mi canción favorita. La gente de marketing importante es agotadora. Tú parecías tranquila. Necesito tranquilidad. Y así, sin más, me eligió. Con los años, nuestra amistad se convirtió en el ancla de mi existencia. Cenas de viernes por la noche en su apartamento. Viajes al mercado de agricultores los domingos por la mañana. Ella salía con hombres que nunca la merecieron, y yo observaba desde la barrera, con un dolor en el pecho que se hacía más pesado con cada año que pasaba. Nunca se lo dije. ¿Cómo podría? Era heterosexual, era mi mejor amiga, lo era todo, y arriesgar ese todo se sentía como jugármelo todo. Luego llegó Derek Sullivan. Era guapo de esa manera predecible, todo trajes impecables y una ambición aún más afilada. Su padre era Richard Sullivan, CEO de Hayes Whitmore Tech, lo que significaba que Derek caminaba por nuestro edificio como si fuera suyo, porque técnicamente algún día lo sería. Morgan empezó a salir con él hace 2 años, y recuerdo el momento exacto en que me lo dijo. Estábamos en nuestra cafetería habitual, y ella no podía dejar de sonreír. Me pidió que me mudara con él, dijo mostrándome la llave que le había dado. Sonreí tan fuerte que me dolió la cara. Eso es increíble, amor. Te mereces a alguien que te trate como oro. Lo que no dije. Él te mira como un trofeo. Te interrumpe constantemente. No sabe que tu flor favorita es en realidad una mala hierba llamada encaje de la reina Ana, porque tu abuela solía recogerlas. Yo sabía estas cosas. Derek nunca se molestó en aprenderlas. Hace 6 meses, se comprometieron. La ayudé a elegir el vestido. Soporté la fiesta de compromiso, con el champán amargo en la boca. Interpreté el papel de mejor amiga comprensiva mientras algo dentro de mí moría en silencio. Luego, hace 3 noches, mi teléfono sonó a las 3 de la mañana. Morgan sollozaba tan fuerte que apenas podía entenderla. Lo terminé, dijo con voz ahogada. Sloan, le devolví el anillo. Necesito escapar. ¿Vendrás conmigo a la cabaña? Lo sensato habría sido decir que no. Sugerirle que llamara a su hermana, a su madre,
a cualquiera menos a mí, porque cada momento a solas con Morgan era una hermosa destrucción que ya no podía permitirme. Pero la palabra sí salió de mis labios antes de que mi cerebro pudiera intervenir. 48 horas después, estaba empacando mi maleta para Lake Tahoe, completamente ajena a que este viaje borraría todo lo que creía saber sobre mi vida y sobre la mujer que amaba en secreto. El viaje a Lake Tahoe duró 4 horas, y Morgan pasó la mayor parte mirando por la ventana las montañas que nos rodeaban. El aire de diciembre era intenso, los pinos cargados de nieve, y cada kilómetro que subíamos se sentía como ascender a un mundo diferente. «Gracias por venir», dijo suavemente, en algún lugar cerca de Truckee. «Sé que esto fue repentino». «Llamaste. Vine, así es como funciona esto». Ella se inclinó y apretó mi mano en el volante. El toque duró 3 segundos, quizás 4, pero mi piel ardió durante kilómetros después. La cabaña de la familia Hayes no era realmente una cabaña. Era un albergue de 5 habitaciones con ventanales del suelo al techo que daban al lago helado, todo vigas de cedro y chimeneas de piedra. El abuelo de Morgan la había construido en los 70, cuando Lake Tahoe aún no estaba invadido por el dinero de la tecnología y los influencers. Esa primera noche, caímos en nuestro ritmo familiar. Pizza del único lugar que hacía entregas en la montaña. Una botella de vino que rápidamente se convirtió en 2. Películas antiguas proyectándose en el proyector que su padre había instalado años atrás. Morgan lloró. Habló de Derek, de cómo una mañana se había despertado y se había dado cuenta de que estaba planeando una boda que en realidad no quería. «No era malo conmigo», dijo, con la cabeza en mi hombro. «Esa es la peor parte. Estaba bien. Era exactamente lo que se suponía que debía querer. Y no sentía nada». Le acaricié el cabello, seda castaña entre mis dedos, y mantuve mi voz firme. Quizás la nada es la mayor señal de alarma de todas. Ella se apartó entonces, mirándome con esos ojos color miel que veían demasiado. «¿Cuándo te volviste tan sabia en asuntos de relaciones, Sloane Mitchell?» «Leo muchos libros». Ella sonrió, pero había algo debajo, algo que no podía nombrar del todo. El segundo día, caminamos hasta el mirador de la cascada, aunque el sendero estaba helado y peligroso. Morgan me tomó de la mano todo el camino, afirmando que no quería resbalarse. Fingí que esa era la única razón. En la cima, rodeadas de naturaleza salvaje helada y un silencio tan profundo que parecía sagrado, me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Sloane, ¿por qué nunca has tenido una relación seria con nadie?» Mi corazón se detuvo. Realmente se detuvo. Luego se reinició con un doloroso sobresalto. «He tenido citas», logré decir. «¿Has tenido citas? Hay una diferencia». Me observaba demasiado de cerca. «Esa mujer de finanzas, ¿cómo se llamaba? ¿Priya? La viste 3 veces y luego simplemente paraste». Miré hacia otro lado, hacia la cascada helada que captaba el sol de la tarde. No se sentía bien. «Nada te parece bien. ¿Te has dado cuenta?» Algo en su voz me hizo volver. Estaba más cerca ahora, demasiado cerca, su aliento formando nubes entre nosotras. «O quizás», continuó, «¿estás esperando a alguien que ya está en tu vida?» El mundo se inclinó. No podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirarla fijamente. «Morgan, ¿qué estás?» El momento se hizo añicos con el sonido de su teléfono. Un zumbido agudo que nos hizo saltar a ambas. Ella miró la pantalla, y su rostro palideció. «Es la madre de Derek», susurró. «Dice que ha estado bebiendo, diciendo cosas terribles sobre mí en un evento tecnológico en el centro. Está preocupada por lo que pueda hacer». La caminata de regreso fue silenciosa, el momento en el acantilado evaporándose como la niebla matutina. Morgan pasó el resto de la tarde al teléfono con varias personas, haciendo control de daños. Me senté junto a la ventana, viendo cómo empezaba a nevar, y traté de convencerme de que había malinterpretado todo. Pero esa noche, media hora después de haberme retirado a la habitación de invitados, Morgan apareció en mi puerta. Tenía el cabello suelto, la cara lavada. No llevaba nada más que una vieja camiseta de Stanford que apenas le llegaba a los muslos. «Dormirás conmigo esta noche», dijo, y luego cerró la puerta con llave detrás de ella. El clic de ese cerrojo resonó en todo mi cuerpo. «Morgan». Mi voz salió ahogada. «¿Qué estás haciendo?» Ella no respondió. No con palabras,
Caminó hacia mí lentamente, deliberadamente, como si hubiera estado ensayando este momento durante años. Quizás lo había hecho. 7 años, Sloane. Su voz era ronca, cargada de algo que nunca antes había oído. 7 años he estado fingiendo. ¿Fingiendo qué? Yo retrocedía, mis piernas chocando con el borde de la cama. Fingiendo que no lo sabía. Se detuvo a centímetros de mí. Fingiendo que no veía la forma en que me mirabas cuando creías que no te observaba. Fingiendo que cada hombre con el que salía no era más que un sustituto. La habitación daba vueltas. Esto no podía ser real. Había imaginado este momento tantas veces, y ahora que estaba sucediendo, mi cerebro no podía aceptarlo. Eres heterosexual, susurré. Estabas comprometida con Derek. Me estaba escondiendo. Su mano se levantó. Sus dedos rozaron mi mejilla con una ternura imposible. Me he estado escondiendo toda mi vida, de mi familia, de mí misma, de ti, especialmente de ti, porque eras la única persona que podría haber descubierto la verdad. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, aunque no recordaba haber empezado a llorar. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué tú no? La pregunta flotó entre nosotras como un desafío, como una invitación. Porque estaba aterrorizada de perderte, admití. Tenerte como amiga era mejor que no tenerte en absoluto. Ella se rió, pero era una risa quebrada, húmeda por sus propias lágrimas. Realmente somos idiotas, ¿verdad? 7 años de esto, 7 años perdiendo el tiempo. Cuando me besó, el mundo no solo se incendió. Se reconstruyó a sí mismo de las cenizas. Sus labios eran suaves, con sabor a vino y algo más dulce, algo que era puramente Morgan. La acerqué más. Mis manos encontraron la curva de su cintura, como si siempre hubieran sabido que pertenecía allí. Ella hizo un pequeño sonido contra mi boca, medio jadeo y medio gemido, y lo sentí vibrar a través de todo mi ser. Caímos en la cama, una maraña de extremidades y confesiones y 7 años de deseo reprimido finalmente liberándose. Ella susurró mi nombre como una oración. Yo dibujé constelaciones en su piel. Lo que sucedió esa noche no fue solo físico. Fue la destrucción de cada muro que había construido, cada mentira que me había contado sobre lo que merecía. Cuando la luz de la mañana se coló por las cortinas, Morgan dormía en mis brazos, su aliento cálido contra mi clavícula. Observé el sol pintar de oro el lago helado, y por primera vez en mi vida adulta, me sentí completa. «Hola», murmuró, removiéndose. Abrió los ojos, y cuando me vio, sonrió. No su sonrisa de fachada, la que usaba en el trabajo, algo más suave. Más verdadera. «Hola a ti también». Tenía miedo de despertarme y que esto fuera un sueño. «Igual», admití. «Pellízcame». Lo hizo, pero en mi cadera, y se convirtió en algo completamente diferente. No salimos de la cabaña ese día. Hablamos durante horas entre caricias, desentrañando todos los momentos que habíamos malinterpretado, todas las veces que casi nos confesamos. «La noche de mi fiesta de compromiso», dijo, con la cabeza en mi pecho. «Saliste sola. Te seguí y estabas allí mirando las estrellas, y casi te lo digo en ese mismo instante. ¿Por qué no lo hiciste?» Porque acababa de decirle que sí a Derek delante de 100 personas, y pensé, hizo una pausa. Pensé que si me casaba con él, quizás estos sentimientos finalmente desaparecerían. La abracé más fuerte. ¿Desaparecieron? Se hicieron más fuertes. Cada día. Lo que no sabía, mientras yacíamos allí abrazadas, era que esta burbuja perfecta estaba a punto de estallar de la manera más devastadora posible. Porque de vuelta en el complejo turístico de al lado, un hombre llamado Greg Hutchins se había registrado con su esposa para su aniversario, y desde su balcón había tomado una foto de 2 mujeres en un porche, una inclinándose para besar a la otra. Una foto que ya había publicado en Instagram, con la leyenda «Magia en Lake Tahoe», una foto que Derek Sullivan encontraría el lunes por la mañana. El domingo por la noche, empacamos nuestras maletas con la lentitud reacia de la gente que abandona el paraíso. Morgan seguía encontrando excusas para tocarme, su mano en la parte baja de mi espalda mientras doblaba suéteres, sus labios en mi cuello mientras cerraba mi maleta. «Deberíamos hablar de lo que pasará cuando volvamos», dijo. Me giré para mirarla. «De acuerdo. Quiero estar contigo, públicamente, completamente». Me tomó las manos. «No más escondernos.
No más fingir que somos solo amigas. Mi corazón se elevó y se estrelló simultáneamente. Morgan, tu carrera, tu familia. Tu madre todavía cree que le darás nietos con Derek. Mi madre se adaptará. Y mi carrera es mía, no de Derek, no de su padre. Su mandíbula se tensó con esa determinación que amaba. Pasé toda mi vida tomando decisiones por otras personas. Se acabó. ¿Estás segura? Porque una vez que hagamos esto, nunca he estado más segura de nada. El viaje de regreso a San Francisco se sintió diferente al de ida. La mano de Morgan rara vez abandonaba mi muslo, y hacíamos planes como dos personas construyendo algo real. Ella se lo diría a su familia el próximo fin de semana. Avisaríamos a recursos humanos. Haríamos todo correctamente. Empezar de nuevo, juntas. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Fuimos a trabajar por separado, acordando reunirnos para almorzar y organizar la logística. Floté por la mañana como si caminara sobre nubes. Incluso las luces fluorescentes parecían más cálidas de alguna manera. A las 10:30, mi teléfono vibró. Morgan. Ven al 8º piso. Ahora. El 8º piso era territorio ejecutivo. Territorio de Morgan. Y también de Richard Sullivan. El viaje en ascensor se sintió interminable. Cuando las puertas se abrieron, vi una pequeña multitud reunida cerca de la oficina de la esquina. Susurros que se extendían entre ellos como el viento entre la hierba. Morgan estaba de pie cerca de su escritorio, con el rostro pálido. A su lado estaba Derek Sullivan, su expresión una máscara de rectitud herida. Y en la enorme pantalla de la sala de conferencias detrás de ellos había una foto. Nuestra foto. Morgan y yo en el porche de la cabaña, mi mano en su cabello, sus labios a centímetros de los míos. La intimidad del momento era innegable. Creo que todos podemos ver ahora, decía Derek en voz alta, asegurándose de que todos escucharan, exactamente por qué mi prometida de repente necesitaba encontrarse a sí misma. Los ojos de Morgan encontraron los míos al otro lado de la sala. En ellos vi miedo y furia y algo más, algo que parecía acero forjándose. Derek, dijo, su voz cortando los murmullos. Este es un asunto privado. ¿Privado? Él se rió, feo y cortante. Me humillaste delante de todos. Creo que merecen saber por qué. ¿Lo que yo merezco?, dijo una nueva voz, y Richard Sullivan salió de su oficina. Es una explicación de por qué mi hijo está montando un espectáculo en mi empresa. La multitud se abrió. Richard era un hombre alto, de cabello plateado e imponente, el tipo de CEO que había construido un imperio sobre riesgos calculados y emociones controladas. «Papá, mira esto». Derek señaló la pantalla. Me estaba engañando. Con ella. La mirada de Richard se movió hacia la foto, luego hacia Morgan, luego hacia mí. No pude descifrar su expresión. Todos de vuelta al trabajo, dijo con calma. Derek, Morgan, a mi oficina. Señorita Mitchell, usted también. La caminata hasta esa oficina fue la más larga de mi vida. Morgan buscó mi mano y la tomé, porque ¿qué importaba ahora? ¿Dentro? Richard cerró la puerta y se giró para mirarnos. Bueno, dijo. Esta es una situación bastante complicada. Derek empezó a farfullar sobre traición, vergüenza y demandas. Pero Richard levantó una mano. Derek, basta. Su voz era fría. Te dije hace 6 meses que este compromiso era un error. Te dije que Morgan no te miraba como una esposa debería mirar a su marido. No escuchaste. La boca de Derek se abrió. Papá, ella es una de mis mejores directoras de marketing. Y por lo que puedo ver en esa foto, también ha encontrado a alguien que la hace feliz. Richard nos miró, y juro que vi el fantasma de una sonrisa. Eso es más de lo que tú jamás hiciste. La mano de Morgan se apretó en la mía. Esta foto ya se está difundiendo, insistió Derek. Piensa en la reputación de la empresa. La reputación de la empresa se basa en la innovación y la integridad, no en controlar a quién aman mis empleados. Richard se giró para mirar a su hijo de frente. Quiero que te tomes una licencia. Vete a Aspen, despeja tu mente. Y quiero que esa foto sea eliminada de cualquier plataforma que estés usando para difundirla. No puedes estar hablando en serio. Siempre hablo en serio cuando se trata de proteger lo que importa. Richard nos miró a Morgan y a mí. Ustedes dos, tómense el resto del día. Recursos Humanos se encargará del papeleo. ¿Y Derek? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo.
Derek salió furioso, cerrando la puerta de golpe con la fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. En el silencio que siguió, Morgan exhaló un aliento que parecía llevar el peso de 7 años. Pero mientras salíamos del edificio, su teléfono sonó. Luego otra vez. Luego, sin parar, su madre, su hermana, su prima. La foto se había extendido más allá de la oficina, y la familia Sullivan, a pesar de las órdenes de Richard, apenas estaba comenzando con su venganza. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de crueldad. Derek no fue a Aspen. En cambio, se convirtió en una presencia constante en cada evento tecnológico en el área de la bahía, contando a cualquiera que quisiera escuchar cómo su prometida había sido pervertida por su mejor amiga depredadora. Tenía dinero, conexiones y el orgullo herido de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. La madre de Morgan llamaba a diario, alternando entre súplicas llorosas y ultimátums fríos. Su padre no le había hablado en absoluto, lo que Morgan dijo que era de alguna manera peor. Su hermana le envió un mensaje una vez. Al menos podrías habérmelo dicho a mí primero. En el trabajo, la mayoría de la gente la apoyaba, o al menos era profesionalmente neutral, pero había miradas, susurros, el tipo de exclusión sutil que es imposible de probar pero imposible de ignorar. Y entonces Morgan recibió la llamada sobre Denver. Hayes Whitmore iba a abrir una nueva oficina y necesitaban a alguien para dirigir las operaciones de marketing. Era un ascenso, técnicamente. También era una forma muy conveniente de trasladar a Morgan a 3 estados de distancia. No es un castigo, le dijo Richard Sullivan, y quizás incluso él lo creía. Es una oportunidad, un nuevo comienzo. Morgan vino a mi apartamento esa noche, con los ojos hundidos y agotada. No sé qué hacer, admitió. Si digo que no, parecerá que no soy una jugadora de equipo. Si digo que sí, estarás a 1000 millas de distancia. Ella me abrazó fuerte, hundiendo su rostro en mi cuello. No puedo perderte, no después de todo. No me perderás. La abracé fuerte, pero incluso mientras lo decía, sentí que el suelo se movía bajo nuestros pies. Ella aceptó el trabajo en Denver. ¿Qué otra opción tenía? El día que se fue, estábamos en su apartamento vacío rodeadas de cajas, y ella me besó como si intentara memorizar mi sabor. Es temporal, prometió. 6 meses para poner la oficina en marcha. Luego me trasladaré de vuelta o renunciaré por completo. No renuncies, no por mí. Por nosotras, corrigió. Dejaría 100 trabajos por nosotras. Vi su coche desaparecer por la calle, y luego caminé a casa en una ciudad que de repente se sentía completamente incolora. Las semanas que siguieron fueron una tortura especial. Hacíamos videollamadas todas las noches, pero las pantallas no podían capturar la calidez de su piel o la forma en que reía cuando decía algo inesperadamente divertido. Nos enviábamos mensajes constantemente, pero las palabras en una pantalla no podían reemplazar su presencia a mi lado en la cama. Me lancé al trabajo. Codifiqué hasta que mis ojos se empañaron. Asumí proyectos extra. Cualquier cosa para llenar el vacío con forma de Morgan en mis días. Luego, exactamente un mes después de que se fuera, encontré la carta. Estaba escondida en un libro que me había dado antes de irse, uno que recién empezaba a leer. Su letra, familiar y querida, cubría 3 páginas. Sloan, comenzaba. Si estás leyendo esto, finalmente abriste ese libro que te di. Ya era hora. Reí entre lágrimas repentinas. Me escribí esto la noche antes de irme, porque había cosas que no podía decir en voz alta sin desmoronarme por completo. Necesito que sepas que lo que pasó entre nosotras no fue circunstancia ni conveniencia, ni el resultado de mi compromiso roto. Te he amado desde el día en que me dijiste que me veías en paz. Desde la primera vez que corregiste mi gramática en un correo electrónico y luego te disculpaste 4 veces. Desde siempre, incluso cuando tenía demasiado miedo para nombrarlo. La carta continuaba, trazando nuestra historia desde su perspectiva. Todos los momentos en que casi se confesó, todas las razones por las que se contuvo. Vuelvo a casa, había escrito al final. No sé cuándo exactamente, pero vuelvo a casa. Espérame, por favor. Apreté la carta contra mi pecho y tomé una decisión. 2 días después, entré en la oficina de Richard Sullivan y pedí un traslado. A Denver. La expresión de su rostro casi valió la pena. «¿Hablas en serio?», dijo. Nunca he hablado más en serio sobre nada. Me estudió por un largo momento.
Luego asintió lentamente. ¿Sabes? Mi esposa me siguió a Singapur en 1987, cuando yo era solo un analista junior. Todos decían que estaba loca. ¿Funcionó? 40 años y sumando. Buscó su teléfono. Haré algunas llamadas. 3 semanas después, estaba en un avión a Colorado, con la carta de Morgan en mi bolsillo y una maleta llena de esperanza. Pero cuando aterricé y revisé mi teléfono, tenía 17 llamadas perdidas de Morgan y un mensaje de texto que me heló la sangre. Derek está aquí, apareció en mi oficina. Sloan, creo que me ha estado siguiendo. Tengo miedo. Infringí aproximadamente 6 leyes de tráfico para llegar del Aeropuerto Internacional de Denver al apartamento de Morgan. Ella me esperaba en el vestíbulo, pálida y temblorosa, su apariencia usualmente impecable desaliñada. Cuando me vio entrar por las puertas, corrió. «¿Estás aquí?» Jadeó contra mi hombro. «¿Cómo estás aquí?» Me trasladé. Sorpresa. Ella se apartó, mirándome con los ojos húmedos. «¿Te trasladaste? ¿A Denver?» «Iba a aparecer en tu oficina mañana con flores y hacer todo un gesto romántico». Ahuequé su rostro entre mis manos. «Pero primero, dime qué pasó con Derek». La historia salió a fragmentos. Había estado en Denver durante una semana. Se enteró apareciendo en restaurantes donde ella tenía reuniones, merodeando fuera de su edificio. Hoy, había entrado en su oficina, pasado la seguridad y se había sentado frente a su escritorio como si tuviera todo el derecho a estar allí. Dijo que si volvía con él, si hacía una declaración pública sobre cómo había cometido un error, él haría que todo esto desapareciera. La voz de Morgan tembló de furia. Dijo que podía perdonarme por mi confusión, como si fuera una niña perdida que no sabe lo que quiere. ¿Qué dijiste? Llamé a seguridad. Se fue antes de que llegaran. Pero Sloan, la mirada en sus ojos. Ella se estremeció. No va a parar. La abracé más fuerte. Entonces haremos que pare. Esa noche, documentamos todo. Cada mensaje que había enviado. Cada avistamiento. Construimos una cronología que pintaba un cuadro claro de acoso y acecho. A la mañana siguiente, lo llevamos a la policía de Denver y solicitamos una orden de alejamiento. Pero el verdadero punto de inflexión vino de una fuente inesperada. 3 días después, Morgan recibió una llamada de Catherine Sullivan, la esposa de Richard. «Necesito verlas», dijo. «A ambas. Hay cosas que deben saber». Nos reunimos en un café tranquilo en Cherry Creek, lejos de cualquier oficina o cara conocida. Catherine era elegante con ese aire de la alta sociedad, perfectamente peinada e impecablemente vestida, pero sus ojos eran amables. «Voy a contarles algo que muy pocas personas saben», comenzó. «Y confío en que ambas entenderán por qué lo he mantenido en secreto». Tomó aliento. Cuando tenía 23 años, antes de conocer a Richard, estaba enamorada de una mujer llamada Elizabeth. Estuvimos juntas durante 2 años. Vivimos juntas. Construimos una vida juntas. Teníamos planes. Morgan y yo intercambiamos miradas atónitas. Su familia se enteró y la internó en una institución. Lo llamaron tratamiento para comportamiento desviado. La voz de Catherine era firme, pero sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Cuando salió, ya no era Elizabeth. Se casó con un hombre que sus padres eligieron. Nunca más la volví a ver. El café quedó en silencio a nuestro alrededor. «He observado a Derek toda mi vida», continuó Catherine. «He visto la prepotencia, la crueldad que aprendió de su abuelo. He intentado enseñarle de otra manera, pero algunas lecciones no calan». Miró directamente a Morgan. «Mi hijo no te ama. Ama la idea de poseerte. Y cuando te elegiste a ti misma por encima de esa posesión, heriste un ego que nunca ha conocido las consecuencias». «¿Por qué nos dices esto?», preguntó Morgan en voz baja. «Porque voy a ayudarte». Catherine levantó la barbilla. «Tengo pruebas de que Derek ha estado accediendo a recursos de la empresa para rastrear tus movimientos. Grabaciones de seguridad de nuestros propios edificios. Es suficiente para que lo expulsen por completo de la empresa, quizás incluso para que lo procesen». Richard hará lo que le pida. Siempre lo ha hecho. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. El secreto de 40 años de matrimonio es saber cuándo cobrar los favores. Deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había correos electrónicos impresos, fotos con marca de tiempo, registros de seguridad. «Todo lo que necesitábamos. Usa esto como necesites», dijo Catherine.
¿Y Morgan? Sí. Elizabeth murió el año pasado, sola, en un centro en una zona más retirada. He pasado 40 años lamentando no haber luchado más por ella. Sus ojos se humedecieron. No dejes que nadie te arrebate tu futuro. Lucha por él con todo lo que tengas. Se puso de pie, tan serena como siempre, y salió del café. Morgan abrió la carpeta y, mientras leía las pruebas, sus manos dejaron de temblar. «Lo tenemos», exhaló. Así era. Pero Derek, pronto lo sabríamos. Tenía un último movimiento desesperado. La cumbre anual de tecnología Hayes-Whitmore era el tipo de evento que hacía que San Francisco se sintiera como el centro del universo. 3,000 asistentes abarrotaban el Moscone Center, un mar de trajes de diseñador y sudaderas de empresas emergentes, todos haciendo contactos frenéticamente entre las ponencias magistrales. Cada periodista tecnológico importante de California deambulaba por los pabellones de exposiciones y se estaban esbozando acuerdos por cientos de millones en servilletas de cóctel. Morgan tenía programado presentar a las 2 en punto, un espacio de 20 minutos para mostrar el notable éxito del primer trimestre de la oficina de Denver. Se había estado preparando durante semanas, perfeccionando diapositivas, practicando su presentación, transformando datos en narrativa. Esta era su oportunidad de demostrar que el traslado a Denver no había sido un castigo, sino una plataforma de lanzamiento. Yo estaba allí porque ella me lo pidió, porque después de todo lo que habíamos pasado, no había otro lugar donde quisiera estar. Las sesiones de la mañana pasaron volando en un borrón de demostraciones de inteligencia artificial y paneles de capital de riesgo. Morgan y yo nos quedamos entre bastidores, repasando su presentación una última vez. Estaba nerviosa, podía notarlo, ese ligero temblor en sus dedos que solo aparecía cuando algo le importaba profundamente. «Vas a estar increíble», le dije, enderezándole el cuello de la chaqueta. «¿Y si lo olvido todo en el momento en que salga?» «Entonces improvisarás. Eres Morgan Hayes. Podrías vender hielo a un esquimal». Ella se rió, y parte de la tensión abandonó sus hombros. «Esa es la peor metáfora que has usado. Soy desarrollador, no poeta. Eres mi persona». Me besó rápidamente, cuidando su lápiz labial cuidadosamente aplicado. «Eso es mejor que cualquier poeta». Habíamos presentado la orden de alejamiento 2 semanas antes. Las pruebas de Catherine habían sido entregadas a Richard, quien discretamente había destituido a Derek de su puesto y revocado su acceso a todos los sistemas de la empresa. El equipo de seguridad había sido informado. Se había apostado personal adicional en cada entrada. Por primera vez en meses, nos habíamos permitido creer que lo peor había quedado atrás. Deberíamos haberlo sabido. A la 1:45, Morgan tomó su posición entre bastidores del escenario principal. El presentador actual, un capitalista de riesgo disertando monótonamente sobre aplicaciones de blockchain, estaba terminando con un aplauso educado. Encontré un lugar cerca del frente de la audiencia, lo suficientemente cerca para que Morgan pudiera verme, lo suficientemente lejos para no distraer. Las luces cambiaron. El nombre de Morgan apareció en las pantallas gigantes que flanqueaban el escenario. Salió al foco de atención, y vi a 3,000 personas dirigir su atención a la mujer que amaba. «Buenas tardes», comenzó, su voz clara y segura a través del sistema de sonido de última generación. «Soy Morgan Hayes, y estoy aquí para hablarles de algo inesperado. Hace 6 meses, me pidieron que construyera algo de la nada en Denver, Colorado. Hoy, les voy a mostrar lo que sucede cuando confías en las personas adecuadas para una tarea imposible». Hatsa, estaba magnífica. Los datos cobraron vida bajo su dirección, gráficos y diagramas transformándose en historias de innovación y perseverancia. La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada por su energía, su pasión, su dominio absoluto del material. 12 minutos después de su presentación, comenzó la interrupción. Noté el revuelo primero en la entrada lateral. Un grupo de personal de seguridad hablando urgentemente por sus radios. Luego, una figura se abrió paso entre ellos con la fuerza desesperada de alguien a quien ya no le importaban las consecuencias. Derek Sullivan subió al escenario principal. No se parecía en nada al ejecutivo pulcro que recordaba de la fiesta de compromiso de Morgan. Su traje estaba arrugado, su cabello desaliñado, sus ojos con la mirada desquiciada de un hombre que había decidido quemarlo todo. En su mano llevaba un micrófono inalámbrico, claramente robado a un técnico entre bastidores. «Señoras y señores», anunció, su voz resonando por los altavoces e interrumpiendo a Morgan a mitad de frase.
Tengo un anuncio importante sobre la familia Hayes Whitmore y el fraude que está siendo perpetrado por esta empresa. La audiencia estalló en murmullos confusos. La seguridad comenzó a moverse desde múltiples direcciones, pero Derek fue rápido, posicionándose en el centro del escenario donde cualquier intervención física crearía un escándalo aún mayor. Morgan se quedó inmóvil, con el control remoto de su presentación apretado en la mano. Nuestras miradas se encontraron a través del escenario, y vi miedo allí, pero también algo más. Algo como acero forjándose. La esposa de mi padre, continuó Derek, sus palabras saliendo a borbotones en una ráfaga desesperada. Es una lesbiana secreta que lo ha estado ocultando durante 40 años. Ha estado mintiendo a todos, incluido mi padre. Y ahora está ayudando a los de su clase a infiltrarse en la dirección de nuestra empresa, corromper nuestros valores, destruir todo lo que la familia Sullivan construyó. Jadeos recorrieron la audiencia. Los teléfonos salieron de los bolsillos, grabando todo. Este era exactamente el espectáculo que Derek quería, la máxima destrucción posible. Esta mujer, señaló a Morgan, era mi prometida, íbamos a casarnos, pero fue seducida, corrompida por su supuesta mejor amiga, se volvió contra todo lo natural y correcto. Y cuando intenté salvarla, intenté ayudarla a entrar en razón, mi propio padre me traicionó. Empecé a abrirme paso entre la multitud hacia el escenario, pero no era el único que se movía. Derek. La voz era la de Richard Sullivan, y atravesó el caos como una cuchilla a través de la seda. Salió de entre bastidores con el paso lento y deliberado de un hombre que había construido un imperio sabiendo exactamente cuándo mostrar fuerza y exactamente cómo desplegarla. Su cabello plateado estaba impecable, su traje perfectamente planchado, su expresión con la furia controlada de alguien que acababa de ver a su hijo hacer el ridículo delante de miles. Detrás de él venía Catherine, y verla me dejó sin aliento. Caminaba con la cabeza en alto, negándose a amedrentarse ante la exposición que su hijastro acababa de forzar sobre ella. 40 años de privacidad cuidadosamente guardada, destrozada en un instante, y ella se movía como una reina acercándose a su trono. «Ya basta», dijo Richard, su voz resonando sin necesidad de micrófono. Derek se giró para encarar a su padre. «No te atrevas a intentar silenciarme. Todos aquí merecen saber la verdad sobre esta familia». ¿La verdad? Richard se detuvo a 3 metros de su hijo, lo suficientemente cerca para que la confrontación se sintiera íntima, a pesar de los miles de espectadores. ¿Quieres hablar de la verdad, Derek? Hablemos de la verdad. El centro de convenciones había quedado en absoluto silencio. Incluso el personal de seguridad había dejado de moverse, reconociendo que algo mucho más significativo que una simple interrupción se estaba desarrollando. «Estás haciendo el ridículo», continuó Richard, cada palabra medida y precisa. «Estás avergonzando todo lo que esta familia ha construido a lo largo de 3 generaciones. Y lo estás haciendo porque una mujer tuvo el coraje de elegirse a sí misma por encima de una vida de fingir amarte. ¡Ella era mía!». La compostura de Derek se resquebrajó aún más, revelando al niño herido bajo el hombre prepotente. «Estábamos comprometidos. Teníamos un plan. Ella nunca fue tuya. Las personas no son posesiones, Derek. Esa es una lección que aparentemente no logré enseñarte. No me sermonees sobre lecciones. Mamá te ha estado mintiendo durante décadas». «¿Acaso eso no te importa en absoluto?». La expresión de Richard cambió entonces y vi algo que no esperaba: ternura. Se giró ligeramente, extendiendo la mano para tomar la de Catherine. «Sabía lo de Elizabeth desde antes de casarnos», dijo, y la revelación envió otra onda de choque a través de la audiencia. «Tu madre me lo contó en nuestra tercera cita. Se sentó frente a mí en un restaurante en Pacific Heights, aterrorizada de que su honestidad le costara la relación que estábamos construyendo, y me lo contó todo. Sobre Elizabeth, sobre lo que sucedió cuando su familia se enteró, sobre la culpa que había cargado durante años». Los ojos de Catherine se humedecieron, pero no apartó la mirada de los miles de personas que ahora conocían su secreto más profundo. «Le propuse matrimonio 6 meses después», continuó Richard. «No a pesar de lo que me había contado, sino por ello. Porque su coraje al compartir esa verdad me mostró exactamente quién era. Porque la amaba, completa y sin condiciones, y su pasado era suyo. No algo que disminuyera lo que podíamos construir juntos». El rostro de Derek se contorsionó de confusión y rabia. «Eso»,
Eso no es posible. Solo lo dices para protegerla. Lo digo porque es verdad. Porque 40 años de matrimonio me han enseñado que el amor no se trata de posesión o control. Se trata de elegir a alguien, cada día, y estar agradecido de que te elijan a ti también. Richard soltó la mano de Catherine y se acercó a su hijo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave pero no menos potente. Esta empresa se construyó sobre la innovación y el respeto, sobre tratar a las personas como seres humanos con dignidad y valía, no sobre vigilar a quién aman nuestros empleados, o sobre complacer los berrinches de personas que no pueden manejar el rechazo. ¡Soy tu hijo! La voz de Derek se quebró al pronunciar la palabra. Sí, lo eres, y te quiero. Pero amarte no significa fomentar las peores facetas de quien te has convertido. Mo, los hombros de Richard parecían cargar un peso inmenso. Te he observado durante años, Derek. Te he visto tomar sin pedir, exigir sin ganar, castigar a cualquiera que no te diera exactamente lo que querías. Seguí esperando que maduraras. Seguí poniendo excusas. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz transmitía el agotamiento de un padre que confronta sus propios fracasos. Debería haber hecho esto hace años. Debería haberte mostrado que las acciones tienen consecuencias, que el mundo no te debe nada, que el carácter importa más que el linaje. No lo hice, y ese es mi fracaso como padre. El silencio en el centro de convenciones era tan completo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. Tienes una elección ahora mismo, dijo Richard. Sal de aquí en silencio y acepta la ayuda que te hemos estado ofreciendo. Hay un centro de tratamiento en Arizona. Excelentes médicos. Personas que pueden ayudarte a procesar lo que sea que esté impulsando esta autodestrucción. O la seguridad te sacará, y la policía te estará esperando afuera con los cargos por violación de la orden de alejamiento y las pruebas de espionaje corporativo que Catherine proporcionó. La mirada salvaje de Derek se dirigió a su madrastra. ¿Tú? ¿Tú hiciste esto? Catherine habló por primera vez, su voz firme a pesar de todo. Hice lo que debería haber hecho hace años. Dejé de permitir un comportamiento que estaba lastimando a las personas que me importan. Ni siquiera eres mi verdadera madre, no tienes derecho. He estado en tu vida desde que tenías 4 años. Te he amado, me he preocupado por ti, he puesto excusas por ti, he arreglado tus desastres. La compostura de Catherine finalmente se resquebrajó. Las lágrimas corrían por su rostro incluso mientras su voz permanecía fuerte. Y te he visto convertirte en alguien que no reconozco. Alguien cruel, alguien prepotente, alguien que piensa que el amor es posesión en lugar de cuidado. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Elizabeth se habría avergonzado de conocerte. Era amable, dulce y valiente, y sufrió porque el mundo no estaba preparado para quien ella era. No dejaré que hagas sufrir a Morgan y Sloane de la misma manera. No dejaré que la historia se repita porque no puedes soportar que te digan que no. El rostro de Derek pasó por una rápida sucesión de expresiones. Rabia, confusión, dolor y, finalmente, algo que casi parecía pena. Por un largo momento, pensé que podría explotar de nuevo, que podría redoblar la destrucción que había comenzado. Entonces, algo en él se desmoronó. La energía maníaca se desvaneció, dejando atrás a un hombre perdido y roto, que nunca había aprendido que el mundo no le debía nada. Sus hombros cayeron. El micrófono bajó. De repente, parecía muy joven y muy solo. Solo quería que me amara, dijo, tan bajo que las palabras apenas se escucharon. Pensé que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente exitoso, si hacía todo bien, ella finalmente me vería como yo la veía a ella. Nadie se movió, nadie habló, pero nunca lo hizo. La voz de Derek se quebró, y no supe qué hacer con eso. No supe cómo ser alguien que no era correspondido en el amor. Richard se movió entonces, cruzando la distancia hasta su hijo y colocando una mano en su hombro. El gesto fue torpe, poco practicado, pero genuino. Eso es algo que los médicos en Arizona pueden ayudarte a entender, dijo suavemente. Que tu valía no está determinada por si una persona te ama, que hay toda una vida esperándote una vez que dejes de intentar controlar cosas que nunca fueron tuyas para controlar. Derek asintió lentamente. La lucha había desaparecido por completo de él. La seguridad finalmente había llegado al escenario, pero Richard les hizo un gesto para que retrocedieran. «Yo me encargo de él», dijo Richard. «Saldremos por la parte de atrás. Bombing.
Padre e hijo salieron juntos del escenario, desapareciendo entre bastidores. Catherine los vio irse, luego se giró para mirar a la audiencia. 3000 personas la miraron fijamente, con los teléfonos aún grabando, el silencio de alguna manera aún más profundo que antes. «Bueno», dijo, y una pequeña y cansada sonrisa cruzó su rostro. «Supongo que esa es una forma de salir del armario». La risa que recorrió la multitud fue sorprendida y genuina. La tensión que había atenazado la sala durante los últimos 15 minutos comenzó, lentamente, a liberarse. La mirada de Catherine encontró a Morgan, todavía inmóvil en su podio de presentación. «Creo que estabas en medio de algo», dijo. «¿Algo sobre tareas imposibles y confiar en las personas adecuadas?» Morgan parpadeó. Miró el control remoto todavía apretado en su mano. Miró las pantallas gigantes que mostraban su presentación, pausada a mitad de diapositiva. Me miró a mí, de pie en el frente de la audiencia con lágrimas corriendo por mi rostro. Respiró hondo. Luego otra vez. «Cierto», dijo, y su voz era firme, fuerte, absolutamente ella misma. ¿Dónde estaba? El aplauso que estalló fue atronador. 3000 personas poniéndose de pie, no solo reconociendo lo que habían presenciado, sino celebrándolo. Celebrando el coraje de una mujer a la que acababan de exponer su mundo y que eligió seguir en pie. Celebrando a la familia que había elegido el amor por encima de la imagen. Celebrando, de alguna manera, la posibilidad de que la verdad pudiera sobrevivir incluso a los intentos más decididos de convertirla en arma. Morgan terminó su presentación. Fue, objetivamente, su mejor trabajo. La interrupción de alguna manera había agudizado su concentración, transformando la energía nerviosa en pura convicción. Para cuando terminó, había recibido 3 solicitudes de tarjetas de presentación de importantes inversores y 2 solicitudes de entrevista de publicaciones tecnológicas. Pero la verdadera victoria llegó después. Esa noche, Morgan y yo estábamos en el bar de la azotea de nuestro hotel, contemplando el horizonte de San Francisco. La ciudad brillaba debajo de nosotros. 1.000.000 de luces representando 1.000.000 de vidas, 1.000.000 de historias, 1.000.000 de posibilidades. Así que, dijo, apoyándose en mí, mientras la fresca brisa vespertina jugaba con su cabello. «Vaya día». Me reí, el sonido llevando una liberación de tensión que no sabía que todavía estaba conteniendo. Es una forma de decirlo, ya. Sigo pensando en lo que dijo Catherine, sobre Elizabeth. La voz de Morgan se volvió pensativa. 40 años guardó ese secreto. 40 años de nunca ser completamente conocida por el mundo. Fue conocida por Richard. Eso parecía ser suficiente para ella. Pero ¿qué hay de todos los demás? ¿Qué hay de los colegas y amigos y conocidos que solo vieron una versión parcial de quién era ella? Morgan se giró para mirarme, sus ojos color miel brillando con algo que parecía determinación. «No quiero vivir así, Sloane». «Ya no, nunca más. No tienes por qué». «Lo sé». Sonrió, y fue la sonrisa más auténtica que le había visto. Hoy lo demostró. Pase lo que pase después, cualesquiera que sean las consecuencias del numerito de Derek, al menos ahora no me escondo. Al menos ahora puedo ser completamente yo misma. La acerqué, aspirando el familiar aroma de su champú, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Detrás de nosotros, los sonidos de la ciudad creaban una sinfonía de bocinas, voces y música lejana. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Qué viene después?». «Ahora volvemos a Denver. Construimos algo increíble. Nos permitimos ser felices. Así, sin más. Así, sin más». Se apartó para mirarme, enmarcando mi rostro con sus manos. «Te amo, Sloane Mitchell. Te amé cuando tenía demasiado miedo para decirlo, cuando me escondía detrás de un compromiso que nunca fue real, cuando pensé que desearte significaba que algo andaba mal conmigo. Te amé cuando estaba a miles de kilómetros de distancia, y te amaré por cada día ordinario que compartamos de aquí en adelante». «Qué curioso», dije, mi voz embargada por la emoción. Iba a decir lo mismo. El beso que compartimos fue diferente al primero en la cabaña. Menos desesperado, más seguro. Una promesa hecha con los labios en lugar de palabras. Un compromiso con un futuro que finalmente éramos libres de construir. 6 meses después, nos mudamos juntas a una casa en Denver. Un bungalow estilo artesanal cerca de las montañas con un jardín trasero y una chimenea que usábamos todas las noches durante el invierno. Catherine nos visitaba a menudo,
y ella y Morgan se hicieron cercanas de maneras inesperadas, unidas por secretos compartidos y la libertad finalmente reclamada. Richard, a su manera brusca, se convirtió en algo así como una figura paterna para ambas, asistiendo a nuestra fiesta de inauguración de la casa y aprobando discretamente nuestra elección de vecindario. Morgan dirige la oficina de Denver ahora, oficialmente, con el título y la oficina de la esquina, y la autoridad que se había ganado con creces. Yo dirijo el equipo de desarrollo, creando soluciones de software que han ganado 3 premios a la innovación solo este año. Nuestros equipos trabajan juntos sin problemas, y nadie en la empresa se inmuta por el hecho de que sus 2 jefas de departamento regresan a la misma dirección. Derek obtuvo la ayuda que necesitaba, finalmente. El centro de tratamiento en Arizona se especializaba en trastornos de personalidad narcisista y problemas de apego, y algo de su experiencia en la cumbre pareció haber roto finalmente sus defensas. La última vez que supimos, vivía en Portugal, pintando acuarelas, haciendo las paces con las personas a las que había herido. Le envió una carta a Morgan 6 meses después de la cumbre, disculpándose por todo, sin pedir nada a cambio. Ella no respondió, pero tampoco la tiró. La curación, habíamos aprendido, rara vez sigue una línea recta. Catherine concedió una entrevista a Forbes 3 meses después de la cumbre, contando su historia completa por primera vez. Sobre Elizabeth, sobre las instituciones que la habían destruido, sobre 40 años de matrimonio con un hombre que la había amado completamente a pesar de saberlo todo. El artículo se hizo viral, y ella se convirtió en una inesperada defensora de los derechos LGBTQ en el ámbito corporativo estadounidense, hablando en conferencias y consultando con empresas sobre políticas inclusivas. A los 72 años, me dijo una vez, finalmente se había convertido en la persona que siempre había querido ser. ¿Y nosotras? Nos casamos una tarde de septiembre, en una cabaña junto a un lago helado, con 40 de nuestros amigos y familiares más cercanos, observando mientras prometía amar a esta mujer extraordinaria por el resto de mi vida. Morgan llevaba un vestido del color de las frambuesas trituradas, como la chaqueta que había usado el día que nos conocimos, y cuando caminó por el pasillo hacia mí, no podía creer que esto fuera real, que después de todo, realmente habíamos llegado hasta aquí. Sus votos me hicieron llorar. Los míos la hicieron llorar a ella. Catherine nos entregó pañuelos con una sonrisa cómplice. La recepción duró hasta la medianoche, bailando bajo luces de guirnalda, rodeadas de personas que nos amaban exactamente como éramos. Richard hizo un brindis sobre el coraje y la elección. La hermana de Morgan, que había cambiado de opinión por completo una vez que me conoció, contó historias vergonzosas de la infancia. Mi compañera de cuarto de la universidad interpretó una terrible pero entusiasta versión de At Last. Fue, sin duda, la noche más feliz de mi vida. Algunas noches, acostada en la cama con la cabeza de Morgan en mi hombro y el horizonte de Denver brillando a través de nuestra ventana, todavía no puedo creer que esta sea mi vida. Que el secreto que guardé durante 7 años resultó ser la clave de todo lo que nunca supe que merecía. Que amar a Morgan Hayes no fue el riesgo que temía, sino la mayor aventura que jamás emprenderé. El armario es un lugar pequeño para pasar una vida. Lo sé ahora, de una manera que no podría haber entendido antes de que todo sucediera. Se siente seguro, esa oscuridad, esas puertas cerradas, se siente como protección. Pero en realidad es solo un tipo diferente de prisión, una que construimos para nosotros mismos porque tenemos demasiado miedo de lo que el mundo podría decir si nos viera por completo. El mundo exterior es más grande, más aterrador, más complicado. Hay personas como Derek, que intentarán usar tu verdad como un arma. Hay instituciones que no saben cómo hacer espacio para personas como nosotros. Hay días en que la lucha parece interminable, cuando el coraje requerido para simplemente existir como uno mismo parece imposiblemente pesado. Pero también está esto, la risa de Morgan a primera hora de la mañana, la feroz protección de Catherine, la aprobación brusca de Richard, la forma en que nuestros colegas celebran nuestros éxitos sin hacer de nuestra relación el centro de atención, la forma en que mis padres, que tardaron un poco más en entender, ahora preguntan por Morgan antes de preguntar por mí. Hay amor, genuino y duradero, en formas que nunca esperé, y en lugares donde nunca pensé buscar. Si hay algo que este viaje me enseñó, es que el riesgo de ser conocido siempre vale la pena. Que las personas que importan estarán a la altura de tu verdad, y las que no,
nunca fueron realmente tuyas para empezar. Que la felicidad no es algo que encuentras escondiéndote, sino algo que construyes mostrándote, una y otra vez, exactamente como eres. Morgan se removió a mi lado esta mañana, dándome un beso soñoliento en el hombro antes de irse sigilosamente a preparar café. Las montañas fuera de nuestra ventana estaban teñidas con el primer oro del amanecer, y en algún lugar de la casa, nuestro perro de rescate estaba tirando algo a lo que no debería haberse acercado en primer lugar. Una mañana ordinaria, una vida ordinaria. Exactamente lo que nunca supe que siempre quise. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.